Querido amigo Iván Arias, ¿cómo estás? Director de Estudios Económicos de Banamex, ¿cómo estás? Hola, Luis, muy bien, muchas gracias. Buenas noches, ¿tú cómo estás? Bien, con gusto de saludarte. Oye, ¿cómo ven ustedes en Banamex esta decisión de política monetaria? ¿Cómo viste lo que ahorita hablaba con la gobernadora Rodríguez Ceja? Mira, David, yo creo que claramente había argumentos y lo habían perfilado así en reuniones previas los miembros de la Junta, o al menos la mayoría de los miembros respecto a que había argumentos para seguir recortando la tasa de interés, como lo señaló la gobernadora, una actividad económica débil a inicio del año, más incluso de lo que se esperaba. En el margen incluso una disminución de la inflación con el dato que vimos hoy, una presión del tipo de cambio. Entonces yo creo que sí había argumentos para bajar la tasa de interés, y así lo habían telegrafiado. Sin embargo, yo sí diría que también hay argumentos fuertes que podrían haber llevado a mantener una postura cautelosa la decisión anterior y en esta ocasión, ¿no? Hay presiones inflacionarias recientes que aumentaron aranceles, que se puede decir que no se han manifestado todavía en inflación de forma clara y contundente, pero eso no exime que haya ese riesgo. Ha habido un repunte fuerte de precios de bienes agropecuarios, han aumentado las expectativas de inflación en meses recientes. Es decir, en mi opinión, el panorama inflacionario que se dio en la edición de marzo y en la edición de hoy no es más favorable que el que se tuvo en febrero, cuando mantuvieron la tasa sin cambios, ¿no? Entonces, yo estaría un poco de acuerdo con la postura de los gobernadores Gil y Galia Borges en el sentido de que, bueno, pues si las condiciones no son mejores, si hay mucha incertidumbre respecto a lo que va a pasar en el panorama inflacionario, yo pensaría que hubiera sido más deseable tener una postura de cautela y mantener la tasa sin cambios hasta que se diera una mejoría significativa en el panorama inflacionario, ¿no? Ya estaba muy cerca de llegar a ese nivel deseado de tasa terminal. Yo creo que haberla mantenido durante unos meses más, un poquito arriba el 7%, no hubiera tenido grandes costos. Y bueno, pues ahorita pues sí vemos el riesgo de que pudiera observarse una inflación por arriba de lo que está estimando Banco de México, ¿no? Por ejemplo, un dato muy rápido, ¿no? Banco de México estima que al cierre de este año la inflación general será de 3.5%. Si vemos las encuestas más recientes de los analistas económicos, incluyendo nosotros, pues el más optimista tiene una inflación de 3.8%, ¿no? Y no digamos para el próximo año donde la brecha se abre más, ¿no? En ese sentido, existiría, bueno, no fue una decisión que lleve a cuestionar a Banco de México en su credibilidad o en su independencia, pero sí diría que hubiera sido, dado el panorama, mejor mantener una cautela, como la habían mostrado, insisto, en la decisión de febrero, como la mostraron incluso cuando subieron la tasa de forma significativa, cuando la inflación estuvo muy fuerte en 2022, subieron la tasa hasta 11.25 en récord. En ese sentido, insisto, ¿no? Yo creo que pudo haber sido mejor mantener en este contexto tan incierto la tasa sin cambio. Fíjate que yo pondría dos puntos que fijó yo creo que muy bien la gobernadora ahorita que platicábamos. Uno es la muy baja actividad económica, que eso disminuye la demanda, no es para darle un empujón, fue muy específica en eso, no es para dar un empujón a la economía, sino que creen que ese va a ser un factor que disminuya la actividad económica, ¿no? No, de acuerdo, esa es la expectativa. Sin embargo, yo veo el riesgo de que todavía no se materialice ese reflejo, ese resultado, ¿no? En 2024, 2025 vimos una desaceleración muy fuerte de la actividad. Recordemos que en 2024 un crecimiento de solo 1.4%, el año pasado de 0.6%, y eso no fue suficiente para que disminuyera de forma significativa la inflación subyacente. Por ejemplo, la inflación de servicios todavía se ubica
a tasa anual en 4.5%, ha estado ahí más de 2 años, su promedio de largo plazo es 3.6%, entonces tampoco esto es una garantía, esta baja actividad económica no es una garantía de que en los próximos meses ahora sí veamos una disminución fuerte de la inflación subyacente en particular, ¿no? Entonces, a mí me queda todavía esa duda y en ese sentido yo todavía sería cauteloso por ese riesgo de que todavía no viéramos cómo una baja actividad económica se materializa efectivamente en una menor inflación. Bueno, y aquí habría que decir a favor de tu argumento, Iván, que la Junta de Gobierno está dividida en eso. O sea, está justo dividida en eso. Si ves las posiciones de la subgobernadora Borja o de Jonathan Heath, pues están más de tu lado. Si ves a Cuadra, si ves a la gobernadora, están más del otro lado. Efectivamente, ¿no? Yo creo que esa es una discusión pues bastante interesante, donde sí hay división de opiniones. Yo diría, yo me inclino un poquito más por haber mostrado esta mayor postura, sin que, insisto, estas decisiones que ha tomado recientemente Banco de México pues tampoco vayan a poner en riesgo los mercados financieros o el tipo de cambio. O la credibilidad del banco, como se ha discutido mucho, ¿no? Efectivamente, ¿no? Yo creo que tampoco se puede llegar a ese extremo de cuestionar esos temas por estos dos últimos reportes, ¿no? Ahora, deja claro Banco de México que aquí ya se van a quedar. O sea, que aquí se van a quedar un rato. ¿Qué tan grande crees que sea este paro? Porque bajamos hoy y ya para quedarnos aquí. Incluso hace unos minutos lo decía la gobernadora. Sí, de acuerdo. Mira, primero que de acuerdo a nuestra expectativa, pues, bien podría dar para que se mantenga hasta el cierre de este año y hasta el cierre del próximo. ¿Por qué? Porque nosotros estimamos que este año cerraríamos con una inflación de 4.3%, el próximo de 4.0%, entonces veríamos una disminución muy marginal en la tasa de interés real, en la tasa de interés real exante, que luego es la que más visualiza Banco de México. En ese sentido, pues a medida que se fuera viendo estas tasas de inflación y una recuperación moderada de la actividad económica como tiene previsto el Banco de México, como tenemos previsto nosotros, pues bien podría dar ese panorama de disminución ligera de la inflación y recuperación moderada de la actividad económica para mantener una tasa de interés de 6.5 de aquí hasta el próximo año, ¿no? Sí, veríamos riesgos en ambos lados, pero por ejemplo al alza el tema de que sí terminemos con presiones inflacionarias mayores de las que estima Banco de México, incluso si hubiera incrementos de tasas en otras latitudes, en otras regiones, y que empezara eso a presionar una depresión del tipo de cambio, se podría y eventualmente llevar algún incremento de la tasa de interés en algún momento, pero también el otro riesgo podría verse incrementado, ¿no? Es una actividad económica baja, una presión del tipo de cambio, ahora sí efectivamente se materializa en una disminución de la inflación más significativa y entonces que viéramos un recorte de la tasa de interés. No, yo creo que están esos dos riesgos, pero efectivamente yo los veo ambos bastante bajos, al menos para el corto plazo. Querido Iván, te mando un abrazo muy grande, muchísimas gracias. Igualmente, al contrario, muchísimas gracias por esta oportunidad de dirigirnos a los auditores. Muy buenas noches a todos.